Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 2. Versículos 40 al 47. Hechos 2, 40 al 47. Aquí comienza hablando del apóstol Pedro. Y dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gracias, Señor, por este cuadro gráfico de la iglesia en el tiempo del primer siglo. Señor, estas características de tu pueblo nos alumbran en este siglo XXI, para saber, Señor, cómo tu iglesia debe moverse, proceder, caminar en este mundo y hablar tu palabra. Cómo el amor entre hermanos, Señor, se ve aquí, compartiendo según la necesidad de cada uno, vendiendo sus propiedades y sus bienes. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Y tu palabra dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Rogamos a ti, Señor, como siempre hacemos, con sinceridad, que la exposición de tu palabra nos alumbre, nos haga entender y nos dé el deseo de vivir conforme a la Escritura. Solo tú puedes hacer esto. Rogamos que lo hagas hoy. Humildemente, Padre Santo, te lo pedimos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia primera, ¿no? Qué hermosa. Resumen del 16 de febrero. La perseverancia es señal inequívoca de los regenerados. Quiere decir que un regenerado que no persevera es un contrasentido. Es decir, un salvado que no persevera en la palabra del Señor es un contrasentido. No, o sea, no es regenerado si no persevera. Ahora, no es automático. Y la palabra constantemente nos manda a perseverar. Vamos a leer varios textos. Y en cada texto vamos a tratar de hacer un esfuerzo de observación. Siempre hay que observar el texto. Aquí tenemos al frente, o en sus Biblias, el texto, hay que observarlo y extraer sus riquezas, ¿no? Muy bien, entonces la perseverancia es señal de los regenerados. Ahora, ¿perseverar en qué? Puede uno preguntar. Perseverar, pues, hermanos, en lo que Dios ha mandado, en los mandamientos apostólicos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan, en las oraciones. Esa es la vida cristiana. El otro punto era: nadie puede ser plantado en la semejanza de su muerte y no en la de su resurrección. Aquí es muy interesante que el apóstol
indirectamente está diciendo, todo aquel que es plantado en la muerte de Cristo va a ser plantado en la semejanza de su resurrección. No puede fallar. O sea, la salvación es de Dios. Él la comienza y Él la termina. Así es. No puede comenzar y no terminar. ¿De acuerdo? Hablando del Señor, así siempre es. Ahora, el hombre falla, ¿no es cierto? A veces va. Cuando va y no vuelve, entonces, ¿qué dice el texto? No eran de nosotros. Si salieron y no volvieron, no eran de nosotros. Pero si uno de nosotros sale, Dios se encarga de que vuelva. ¿Por qué? Porque Dios no puede, no va a perder una sola oveja que Dios le dio. El tercer punto dice, la salvación es de Jehová. Y justamente el versículo del Salmo 3:8 y Jonás 2:9, no vamos a poner ahorita, pero acuérdense, Salmo 3:8 y Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. O sea que Él la comienza y Él la termina. También dice del Señor la palabra que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Un cristiano no pierde la fe. Si la pierde momentáneamente es por alguna cosa, algún desarreglo, alguna circunstancia, pero nunca se va definitivamente. No puede, ni quiere, ¿no? Juan escribió que los que salieron de nosotros no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y son dos cosas muy parecidas, pero en la naturaleza, en la esencia, muy diferentes. Gracias a Dios, las exhortaciones nos acompañarán hasta el día final. Hermanos, esa es fidelidad, yo veo hoy, fidelidad de Dios, que nos sigue exhortando cada día, dice, ¿no? Exhortados cada día, en permanecer, en perseverar en Dios. Tiene que ser así. No solamente los predicadores, todos debemos exhortarnos unos a otros a permanecer en Dios. Hasta ahí el resumen del 16 de febrero. Unos cuantos pensamientos muy buenos siempre deben estar presentes en nosotros sobre nuestra salvación. Por ejemplo, ¿no es cierto que nuestro Dios es trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, una sola esencia, la esencia divina. La Trinidad está involucrada, por decirlo así, en nuestra salvación. ¿Creen? Por ejemplo, el poder del Padre está en nuestra salvación. La intercesión del Hijo tiene que ver con nuestra salvación, porque Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es las arras de nuestra herencia. Arras quiere decir la garantía, sello de garantía. Cuando se usa aquí el sello en asuntos legales, un sello está diciendo esto es así y va a permanecer así. ¿Cuánto más en Dios? Amén, somos sellados. Primera Pedro 1:3-5 habla. Ahora vamos a observar, por favor, hagamos el ejercicio de observar los textos. En estos 3 versículos vamos a ver una o 2 frases de lo que estamos hablando. Miren, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí, por ejemplo, hay mucha riqueza doctrinal, ¿no? Si estudiamos esto podemos tomar algunas horas, pero hagamos una señalización solamente. Por ejemplo, empieza alabando al Dios y Padre de Cristo, al Dios Todopoderoso, y después dice lo que hizo, inmediatamente. ¿Qué hizo el Señor? Según su grande misericordia.
Nos hizo renacer. Quiere decir que la obra es de Dios, hermano. Nadie puede renacer por sí mismo, ¿no? A ver, yo esta semana voy a renacer. No es eso. Es la obra de Dios. Nos hizo renacer. Y esta es una obra, hermanos, concluida. Ya nos hizo renacer una sola vez. El día que nos hizo renacer, hemos pasado de muerte a vida. Punto. Y no iremos a condenación. No iremos a condenación. No se puede. Esa sería una contradicción. Entonces Dios nos hizo renacer. ¿Para qué? Dice, para una esperanza viva. ¿Por medio de qué nos hizo renacer? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, se llama la vida de resurrección del Hijo de Dios. Con esa vida nos hizo renacer junto con Cristo. ¿Para qué? Para una herencia, imagínense, hermanos, en la vista del apóstol ya está lo del final. Una herencia, lo que vamos a recibir, incorruptible. Un ejemplo de herencia corruptible, ¿cuál? Una propiedad. He heredado una casa, un edificio. Eso es corruptible. Se va a deshacer, se va a desmoronar y se va a quemar, ¿no? Todo se va a quemar. Todo absolutamente va a arder en fuego. Es el juicio de Dios final. Muy bien. Para una herencia incorruptible, incontaminada, o sea, sin contaminación, e inmarcesible, es como una flor se marchita, ¿no? Pero esta herencia es inmarcesible, o sea, no se marchita, eso quiere decir. ¿Reservada dónde? ¿Quién puede tocar eso? ¿Quién puede tener acceso? Y si tuviera, no, nadie puede tocar eso, Dios lo ha reservado para nosotros. Reservada en los cielos para vosotros, que sois, ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Un momento, ¿alcanzar qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un momento, ¿somos salvados? Pero aquí está hablando de futuro. Una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es la salvación de nuestros cuerpos. Se llama, hermanos, la regeneración de este cuerpo. Entonces los que han muerto, los creyentes que han muerto, están hechos polvo. Ese polvo, hermanos, va a surgir con un revestimiento de vida eterna en el cuerpo, cosa que este cuerpo no puede ya morir. O sea, tanto nuestro cuerpo como nuestro ser espiritual son para siempre, hermanos. Por ejemplo, Jesucristo es espíritu, sí. ¿Es cuerpo? Jesucristo tiene un cuerpo, está con cuerpo y siempre va a ser el segundo hombre de Dios. Que es Dios, por supuesto, y eso nunca va a cambiar. Así hay que hacer con los versículos, entender cada frase. Juan 5:24, esto también, hermanos, es hermoso. Miren la radicalidad del apóstol Juan en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Te suena definitivo eso o no? Es definitivo. No hay posibilidad. A no ser que, no hay nada. Pasó de muerte a vida, es un ser humano salvado. ¿Ya? El que ha creído en el Padre ha enviado al Hijo, el Hijo hizo su obra, nos han predicado el Evangelio, hemos creído por la gracia de Dios, hemos pasado de muerte a vida, no vendremos a condenación. Listo, no hay un cristiano que se condene, eso es imposible. Juan capítulo 6, 63 al 65. Ese es muy hermoso también, mucha atención aquí, miren, hermanos. Juan 6, 63 al 65, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. ¿De acuerdo? Pero hay algunos, esto es triste, ¿no? Pero así es. Pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, a su audiencia le dice lo que ha hecho con los suyos y habla de un grupo de los que no creen. Siempre ha habido un grupo de los que no creen y no van a creer. Miren, hermanos, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio
Eso está antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Y quién le había de entregar? Es la omnisciencia de nuestro Señor. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Qué les parece? A ver, imagínate, hermano, imaginemos un momento que el Padre nos toma, te toma a ti, me toma a mí, ¿ya? Y nos entrega a Cristo. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, del Padre nos es dado que ir a Cristo. El Padre nos envía a Cristo. Y no es cierto que el Cristo nos envía al Padre, ¿o no? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, por Cristo venimos al Padre. Por el Padre venimos a Cristo. Es una obra hermosa. Hermosísima. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Vendrá a mí. Escuchen cómo sería si dijera, todo lo que el Padre me da, puede venir a mí. Están libres. Que venga, bienvenido. No hay eso, hermano. No existe eso en el Espíritu. En el Espíritu Dios determina las cosas en la eternidad y se cumplen en el tiempo y en la eternidad futura. Entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Hechos 13, 46 al 48. Todos estos textos, hermanos, están afirmando la seguridad de la salvación de todos los creyentes. Cristo quiso asegurarnos para que descansemos de esa falacia que circula por ahí. Cuidado, pierdas tu salvación, etc. No existe eso. Hechos 13, 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario, escuchen eso, era necesario. Miren lo que le dice Pablo y Bernabé a su audiencia. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero, ¿qué? La palabra de Dios, primero a ustedes. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. El judío siempre ha traído problemas, hermanos. Siempre en aquel tiempo y siempre ahora. Ahora se están candidateando no sé quiénes para Mesías, imagínense. Candidato a Mesías, qué locura. Todo por rechazar al Mesías, que es Cristo Jesús. Entonces, más puesto que la desechéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los no judíos, a los gentiles. Bye bye. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué era necesario predicarles a ellos también? Hermanos, para que en el juicio escuchen, han oído la Escritura, pero no han creído. Van a su lugar. Eso es todo. Era necesario. Por eso nosotros, como no sabemos quiénes son y quiénes no son escogidos de Dios, hay que predicar a todos. Pero no hay que predicar. ¿Estás predicando a alguien? Están predicando. Si no hay predicación, mal indicio, hermanitos, mal indicio. Y estaba con un amigo de hace 63 años más o menos. Hace 63 éramos vecinos. Hemos estado compartiendo y tengo el folletito nuestro en papel más o menos grandecito, 14 por 21. Y hemos hecho el mismo folleto, un trabito. Y podemos entrenar con esto. Presentar el Evangelio a las personas. Eso es un rasgo del cristiano. Cuando entendemos... el versículo 48 falta, ¿no? Sí. Por favor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Están los que la desprecian y están los que la glorifican. Dios habló, así está escrito, gloria a Dios. Y creyeron, ¿quiénes?
Todos los que estaban ordenados para vida eterna, ordenados previamente. Estos van a creer y estos creemos, pues. ¿Algún problema ahí? No hay problema, soberanía, hermanos. Dios es soberano. A Dios nadie le puede acusar de nada. No, si Dios hubiera mandado a la humanidad en Adán, inmediatamente después de pecar, al infierno, todo estaba perfecto delante de Dios. Él no hace nada injusto. Pero tuvo paciencia con los pecados del hombre por siglos, hasta manifestar a su Hijo manifestado en carne. Cuando entendemos regeneración, vemos la noticia muy buena. Qué buena noticia, ¿no? ¿Qué es regeneración? Dios te ha tocado y te ha impartido su vida. De hecho, te ha impartido su espíritu. Y por ese espíritu que va en su palabra, te ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Ha sido obra de Él, ¿no? Esa es regeneración o nacer de nuevo. Entonces, decimos, qué buena noticia. Mostró su inmenso amor allí el Señor a sus escogidos al hallarlos muertos en sus delitos y pecados. Dios vio como un oasis de cadáveres, huesos secos, escogidos de Él. ¿Qué hacen aquí estos huesos secos? Tienen que vivir. Y les sopla vida por el Evangelio. Y el hombre vive. El ejército de Dios se levanta. Eso es mucha cosa, hermanos. La comprensión de esto, no solamente la audición, la comprensión de esto, hermanos, nos vuelca naturalmente todos nuestros afectos hacia nuestro Salvador. La comprensión. Porque en una iglesia X pueden oír el mensaje bien expuesto y no apreciar, no acariciar, no apoderarse, no abrazar esa verdad, y pasa nomás así. Y eso es grave. Los judíos han pasado por esto. Cristo estaba ahí con ellos, lo vieron a 1 metro, lo escucharon y no creyeron y se perdieron, hermanos. Eso es terrible. Claro que ha habido judíos que han creído, ¿no? Quienes, los que Dios había determinado de antemano. Entonces, nuestros afectos van hacia nuestro Salvador, inmediatamente, ¿no? Es hermoso porque todos los afectos, todos esos impulsos de nuestra alma, de nuestros sentimientos, generalmente se dispersan por varias cosas, pero deben ir a nuestro Salvador, y en Él es que tenemos todo lo demás, solo en Él. En resumen, a ver, digamos, teniendo regeneración y fe, podemos vivir la vida que Dios ordena. Fuimos creados en Cristo. Entonces, el título de este sermón, ¿se acuerdan que es regeneración y fe? De esos creo que hemos tenido unos 3 domingos. Regeneración, fe. Regeneración, fe. A ver, regeneración, fe. Tenemos primero regeneración. Ahora relacionamos regeneración con fe. Un momento. Regeneración con fe. En la regeneración viene la fe como un don de Dios. ¿Para qué? Para que creamos en Él. La fe viene con la regeneración. Finalmente debemos relacionar regeneración, fe, ¿con qué? Acuérdense, hermanos, primero regeneración y fe. Es imposible regeneración sin fe. Ahora tenemos regeneración, fe y obras, hermanos. Es el título del sermón del domingo anterior. Obras. O sea que no puede haber regeneración y no fe. No puede haber. No puede haber regeneración y fe y no obras. Las 3 cosas están presentes en el creyente. Y para vivir de esta manera con las 3 cosas, el Señor nos exhorta constantemente en la Escritura. Constantemente. Leemos la Escritura y recibimos la exhortación diariamente. ¿Se entiende esto, hermanos queridos? Ningún cristiano puede tener 1 o 2 elementos de estos 3. No se puede. ¿Por qué no se puede tener regeneración y fe y no obras? ¿Por qué? Por la siguiente razón. La palabra dice, recordemos que la fe sin obras es muerta.
es una fe que no salva. Si alguien dice que tiene fe, sinceramente, hermano, yo tengo fe en Cristo, y no obra la palabra de Dios en obediencia, está siendo engañado. Porque la fe real, hermanos, produce obediencia, o sea, obras. Las obras están en el paquete de la salvación. No que seamos salvos por obras, pero ciertamente fuimos salvados para buenas obras. ¿De acuerdo? Los tres, hermanos, las tres cosas. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento que Dios ha producido en nosotros por el Evangelio, hace X tiempo. 2, ¿qué es la fe? La fe, hermanos, es el medio por el cual nos desenvolvemos, creemos en Dios, le adoramos, leemos su palabra, le seguimos. Todo lo que hacemos es gracias a la fe. Entonces, regeneración y fe. Las obras, ¿qué lugar ocupan? Como consecuencia, pues, las obras naturalmente. Por ejemplo, un padre tenía 2 hijos. Le dijo al primero, hijo, ve, ¿qué le dijo? Ve a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo, no voy. Pero después, arrepentido, fue. O sea, no quiso ir y después fue. O sea, su obra fue de obediencia. Cuando fue al otro hijo, le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y este segundo hijo le dijo, ¿cómo no? Claro, papá. Y no fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El primero. Y Dios estaba hablando eso a los judíos. Estaba hablando de ellos que no quisieron obedecerle. Muy bien, hermanos, ahora hemos quedado en exhortaciones directas y exhortaciones indirectas, ¿se acuerdan? Una exhortación directa, veamos Hebreos 2:1, que ya hemos leído, pero vamos a hacerlo otra vez. Es una exhortación directa, o sea, nos va de tú a ti. La otra es un ejemplo, una exhortación indirecta. Veamos, Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Es qué? Necesario. Nos es necesario. ¿Entendemos una necesidad? Yo necesito esto, ¿qué? Oír con más diligencia lo que he oído, lo que se me ha dicho de parte de Dios. No sea que nos deslicemos. Muy bien, no sea que nos deslicemos. Esto es Hebreos 2:1, ¿verdad? Un poquito de contexto voy a aumentar aquí. Hebreos 2:1. Miren, hermanos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esa es la ley, ¿no? Y toda transgresión y desobediencia recibió, ¿qué? Justa retribución, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Pregunta, ¿cómo escaparemos? Como aquellos no escaparon, si descuidamos, o sea, si somos negligentes con una salvación tan grande, tan grande. Hermanos, esto tiene que calar en nuestros huesos, ¿no? Esa es entonces una exhortación directa. La otra es Juan 15:4. Miren, aquí el Señor Jesucristo hablando les manda a los suyos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, una palabrita sobre permanecer. ¿Cómo permanezco? La rama permanece en el árbol, en el tronco, a través de la succión, succionando las riquezas de la savia, y entonces lleva fruto.
Nuestro succionar, ¿cuál sería? Tenemos la escritura, la oración, la comunión entre hermanos, partir el pan juntos. Ese es el succionar. Entonces, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecer es un mandamiento, permanezcan en mí, es hacer todo lo que nos está ordenado. Acción. Regeneración, fe, ahora obras. Las tres están presentes en el cristiano. Ahora, he leído Hebreos 2:1, aquí había tenido ampliado. Perfecto, 2:1 al 4. Sí, entonces está en el texto que les voy a leer. Proverbios 3, 21 al 22, por favor. Proverbios 3, del 21 al 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Qué figura más hermosa. Una vez más, hijo mío, está hablando a nosotros. No se aparten estas cosas de tus ojos. O sea, dice, no seas negligente con estas cosas de mis negocios, de mi gloria, de mi poder, de mi salvación. Involúcrate con eso todo el tiempo. Dios no recibe migajas, unas horitas por el día, después hago lo mío. Nada es mío, todo es de Él. Mientras trabajo, mientras estudio, o mientras hago lo que fuere, que hago todos los días, es en el Señor, es en el reino de Dios, es en la gracia de Dios, ¿ya? Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Deuteronomio 32, 46. Otra exhortación directa. Hay cientos, hermanos, ¿no? Voy a seguir poniendo. Busquen también ustedes y anoten en sus Biblias exhortación, ¿ya? Hay que trabajar en eso. Y les dijo, Deuteronomio 32, 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aquí vemos un lazo, hermanos, de la creación de Dios entre padres e hijos, y nietos también. La palabra habla de los hijos de tus hijos. Ahí están los abuelos, padres e hijos. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Aplicad vuestro corazón, aquí están hablando los padres, a las palabras que yo os testifico hoy. Aplicar, hermanos, es una acción voluntaria, ¿no? Decisiva, de prestar atención a ciertas palabras, las del Señor, para que las mandéis a vuestros hijos. Si los padres de una iglesia cristiana no hacen esto, pobres los hijos, no van a recibir. Que los hijos reciben fundamental y primordialmente por los padres, pues, hermanos. Ya, ¿qué les parece? La palabra aplicad vuestro corazón es poner todo el empeño, decir, Dios mío, aquí estoy, hágase esto en mí, que tu palabra ingrese en mi sistema de pensamiento todos los días. Ser negligente con la escritura, hermanos, es un engaño. Ser negligente con las obras es otro engaño. Ahí parece no haber existido nunca una regeneración. Exhortaciones indirectas. A ver, unas 3 o 4 creo que tengo aquí. Exhortaciones indirectas. Veamos. Hechos capítulo 2, versículos 42 y 46. Miren esto, hermanos. Aquí vamos a ver un panorama, y esto es de la lectura inicial. Y al ver el panorama nos hacemos una idea, ¿no? A ver, ¿cómo vivían estos hermanos? ¿Estamos viviendo así o no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahorita, por ejemplo, estamos teniendo doctrina. Pero no es solamente hoy. Nuestra doctrina dice todos los días la personal, la familiar, padres con hijos, y la congregacional. Solo que estos hermanos lo hacían cada día. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora revisemos si esto está en nuestra dieta espiritual diaria o no.
con toda sinceridad busquemos en el texto y digamos delante de Dios, Señor, a ver, una evaluación. Un hermano de los antiguos publicó seguramente en un sermón, sacaron una frase que más o menos dice: tomar una decisión o hacer una determinación para mi propia vida será revisar las cuentas de mi alma delante de Dios. Muy bueno, hermanos, tan cortito. La busco y le he de poner en Facebook. Revisar cómo andan las cuentas de mi alma para con Dios. Tengo deudas, tengo algún exceso, algo, pero revisar delante de Dios. Quiere decir que Dios me alumbra y me dice: esto está de más y aquí te falta. Amén. Señor, lo que está de más sale, y lo que falta, venga, Señor, voy a comer esto. Eso es sencillo, hermanos, práctica diaria. No se puede ser negligente en la vida cristiana y no sufrir las consecuencias y no exponerse a la posibilidad de no regeneración. Aquellos que dijeron: Señor, en tu nombre hemos hecho tantas cosas, ¿no? Entonces no había regeneración ahí, era profesión vana, ¿no? Otro, hermanos, miren, Hechos 1:14 es otra luz indirecta para nosotros. Miren, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿no? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos a los que el Señor les había hablado antes de ascender, bueno, eran 500, pero en el aposento alto aquí son 120. 380, ¿dónde estarían? Hermanos, esto es muy serio. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, o sea, había varones y mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sus de quién? De Jesús. Ahí están. ¿Qué están haciendo? Perseveraban unánimes, o sea, haciendo la misma oración todos, ¿no? Insistiendo en esto, hasta que vino el descenso del Espíritu, pues. Hebreos 10, 24 y 25. Ahora aquí hay un mandamiento directo para nosotros y notemos el verbo. Dice Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos, mira, esta palabra es bien linda, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Tenemos en nuestro medio estimuladores o no? O sea, ¿te habló alguien o le hablaste a alguien para estimularlo a hacer algo? ¿Por qué no hacemos esto? Aquí está diciendo: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahorita, por ejemplo, tenemos la clara exhortación. En un sermón hay exhortación del Señor Jesús a nosotros por su palabra. Tiene que haber. Entonces, hermanos, no dejen de congregarse, dice. No dejando de congregarse, porque eso se hace costumbre, ¿no? Y ahora tenemos dos posibilidades: un cristiano que deja de congregarse, pero no puede estar mucho tiempo, Dios lo va a traer de vuelta con vara y azotes, o una persona con la profesión cristiana en sus labios sale y no vuelve. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Lo que jugamos es un panorama de temor, ¿no? Hay que considerar con seriedad esto. Entonces, exhortándonos. Versículo 25. Ese ya he leído. Bueno, aquí tengo otro texto, no he puesto de qué se trata. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico es como ese patio que rodea externamente un templo. Estaban unánimes allí, unánimes quiere decir un solo ánimo. Aquí debemos estar, hermanos. Estemos aquí en el pórtico de Salomón, haciendo sus devociones, evangelizando, leyendo la Escritura, unánimes. Somos un cuerpo, hermanos, en Cristo. Hebreos 6:4.
cuando hubo necesidades en la primera iglesia, ¿no? Entonces los apóstoles tal vez tuvieron el impulso de servir la comida y demás, pero tomaron una decisión. Hebreos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces cogieron diáconos para que sirvan a las mesas, y cada diácono era lleno del Espíritu. Tremendos diáconos, sirviendo las mesas. Pero nosotros, los apóstoles, tenemos que dedicarnos a lo que Dios nos ha llamado, que es la oración y el ministerio de la palabra. ¿Ok? Romanos 12, dos textos más, hermanos. Romanos 12, 10 al 13. Exhortación general hermosísima. Presten atención. Romanos 12, 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia. No perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, hermanos. Todos esos verbos tienen que ir en mi examen delante de Dios personal. Señor, a ver, ¿dónde falla aquí el debe y el haber? ¿Dónde está lo malo? Voy a quitarlo, y lo que falta voy a ponerlo. Ya, hermanos, de una vez. Tenemos que hacer esto todos. Sí, y este es el último, hermanos, texto. Hebreos 12, 24 al 25. Hebreos 12, 24 al 25. Mirad que no desechéis al que habla. Eso es lo primero. O sea, no digas, ya está bien, ya, pero ya basta, ¿no? ¿Cómo que basta? Es todos los días hasta que el Señor nos llame o vuelva. Esta es la bendición que tenemos gracias al Señor. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, o sea, mucho menos escaparemos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Amén? ¿Entienden, hermanos? A ver, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? El Señor. El Señor. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba, al que amonestaba en la tierra, Moisés, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es el Señor en la Sagrada Escritura, en la predicación bíblica. Entonces, hermanos queridos, por favor, una vez más, ¿no? Yo doy el texto en la tarde de los domingos. Lean, no lo archiven. Si lo archivas, hermanos, estás haciendo esto ya oído. No, estudia, hay que hacer un examen personal, ¿no? Porque vamos a ir a un tribunal en breve, vamos a dar cuenta al Señor, imagínense. Entonces que haya temor para esto y para hacerlo como Dios nos manda. Amén, hermanos, la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.